endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. No se lo hagas así. ¿Ves? Haces así, no se oye. Hola Paco. Hola Paco. Os dejo con Paco Roca, ganador de 2 Goyas del Premio Nacional de Cómic. La verdad es que bueno, que es un placer encontrar un cómic como este, que bueno, que parte ya del punto de vista de que el lector es una persona inteligente, ¿no? Que no hace falta darle golpes a cada viñeta para que esté atento. Una de las cosas también claves en esta historia es creo yo, la modestia de los autores, ¿no? Porque siendo 3 como son, yo creo que lo que prevalece al final es la historia, ¿no? Y contarla de la mejor manera posible, ¿no? Y tanto Paco como Carlos, yo creo que están pues como, no en un segundo plano, pero haciendo el trabajo justo para que la historia se entienda, ¿no? Ni el color se antepone a la historia, ni tampoco el dibujo, ¿no? El autor, el dibujante, Paco tampoco está intentando, pues como decía antes, ¿no? Dar puñetazos para demostrar lo buen dibujante que es, ¿no? Sino eso ya se ve, pues simplemente es como está contada la historia. Los colores pueden quedar mejor o peor, pero si no hubiera habido una labor de documentación que ha sido la de Paco, pues aunque me salga de los límites, cuando dibujo una rueda, esa rueda está documentada porque ha habido un trabajo previo. Y había un par de puntos de inspiración, una canción de Nino Ferrer, Le Sud, que habla sobre esa guerra, que habla sobre los niños y sobre esa fatalidad. Y bueno, un enano que hay por ahí, que es mi hijo y que es parecido bastante en el carácter a Pierre. Ha sido mucho trabajo, de mucho tiempo, de estar Paco a veces hasta las 5 y las 6 de la mañana. También hay que decir que durante el día pues duerme hasta las 12 cuando pasa eso. Pero no, en verdad... Muchas gracias, pero... Gracias a todos. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin.